La Revolución Mexicana, el amanecer de una nación. La Revolución Mexicana, que comenzó en 1910, fue un momento crucial en la historia de México. Fue una lucha compleja y multifacética que buscaba transformar el país desde sus cimientos. La revolución fue tanto una guerra civil como un movimiento social y político, y sus raíces se pueden rastrear hasta las profundas desigualdades y el descontento que se gestaron durante el largo mandato del presidente Porfirio Díaz. Porfirio Díaz gobernó México con mano de hierro desde 1876 hasta 1911, un periodo conocido como el Porfiriato. Durante su mandato, Díaz modernizó la economía mexicana, atrayendo inversiones extranjeras y construyendo infraestructura. Sin embargo, estas mejoras beneficiaron principalmente a las élites y a los inversores extranjeros, mientras que la mayoría de los mexicanos, especialmente los campesinos y los trabajadores, vivían en condiciones de pobreza y opresión. La situación llegó a un punto crítico cuando Francisco I. Madero, un rico terrateniente con ideas democráticas, desafió a Díaz en las elecciones presidenciales de 1910. Cuando Díaz manipuló los resultados para asegurar su reelección, Madero llamó a la nación a tomar las armas el 20 de noviembre de 1910, marcando el inicio de la Revolución Mexicana. Varios líderes revolucionarios surgieron durante esta época, cada uno con diferentes visiones para el futuro de México. Entre ellos estaban Pancho Villa en el norte, que se convirtió en un héroe popular por sus esfuerzos para redistribuir la tierra entre los campesinos, y Emiliano Zapata en el sur, cuyo lema Tierra y Libertad se convirtió en un grito de guerra para los agraristas y los indígenas que buscaban la reforma agraria. La lucha por el poder y la influencia continuó durante varios años, con alianzas cambiantes y múltiples batallas. Madero logró derrocar a Díaz en 1911 y se convirtió en presidente, pero su incapacidad para implementar reformas significativas y su asesinato en 1913 solo sirvieron para intensificar la revolución. Finalmente, la Revolución Mexicana condujo a la creación de la Constitución de 1917, que sigue siendo la ley suprema de México hasta el día de hoy. Esta constitución fue revolucionaria en su momento, ya que introdujo reformas agrarias, derechos laborales, y limitaciones al poder de la Iglesia y los extranjeros. La primera parte de la Revolución Mexicana fue un periodo de gran turbulencia, pero también de esperanza y cambio. Fue un tiempo donde los mexicanos lucharon por una nación más justa y equitativa, y aunque el camino fue difícil y lleno de sacrificios, sentó las bases para el México moderno. El Porfiriato, el régimen de Porfirio Díaz, se caracterizó por un crecimiento económico notable y estabilidad política, pero a un alto costo social. Las desigualdades se acentuaron y los estratos menos favorecidos sufrieron las consecuencias de un gobierno dictatorial y represivo. La insatisfacción con la dictadura de Díaz, quien había ocupado la presidencia durante 30 años, fue una de las principales causas de la revolución. Francisco I. Madero, opositor a Díaz, fue encarcelado durante las elecciones de 1910, en las que Díaz se proclamó vencedor. Esto desencadenó el Plan de San Luis, una campaña de insurrección promovida por Madero que inició el 20 de noviembre de 1910. Aunque no resultó en una insurrección inmediata y unificada, sí provocó una serie de levantamientos armados en distintos puntos del país. Emiliano Zapata y Pancho Villa fueron dos de los líderes revolucionarios más destacados. Zapata, en Morelos, y Villa, junto con Pascual Orozco, en el norte, tomaron Ciudad Juárez en 1911, representando un triunfo significativo para los rebeldes. Tras la renuncia y exilio de Díaz, Madero asumió la presidencia en 1911. Sin embargo, su gobierno fue breve y terminó con su asesinato en 1913, lo que llevó a la dictadura de Victoriano Huerta. Una de las consecuencias más significativas de la revolución fue la Constitución de 1917, que recogió demandas sociales del periodo revolucionario, como la inhabilitación de la reelección presidencial, los derechos laborales y la capacidad del Estado de expropiar yacimientos petrolíferos y fraccionar latifundios. La primera fase de la Revolución Mexicana fue un periodo de lucha armada y cambios políticos que sentaron las bases para la transformación de México. A pesar de los conflictos y la violencia, este periodo fue fundamental para el establecimiento de un México más justo y democrático. Espero que este video sobre cómo fue de suma importancia la revolución para México te haya gustado. Te invito a que te suscribas y dejes tu like. Nos vemos pronto.